Bueno, hola Comisión 3. Estoy grabando este material para presentar un tema que no pudimos tener en un encuentro sincrónico. Y se trata de el avance del tema de variables, en este caso tipos de datos de variables, o sea, los tipos de datos dentro de la programación. En este video lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que vimos de variable, una explicación de los tipos de datos de variables, que es lo que corresponde en este momento, y después algún ejemplo de uso animando algún dibujo y un texto, que seguramente terminará en un ejemplo o en una consigna tipo desafío, ¿no? Recuerden, yo voy a pasar bastante por arriba. Este contenido va a quedar publicado y también tienen la referencia, obviamente, de las guías de processing y el manual de processing dentro de la bibliografía de Colaboratorio 3. Bien, en cuanto a repaso, ya habíamos visto que una variable es un espacio en memoria. Podemos representarlo en nuestras aplicaciones, entendiendo, digamos, si esta fuera nuestra aplicación como si fuera la ventana de nuestra aplicación en tiempo de ejecución, nosotros vamos a hacer referencia a las variables haciendo una cajita fuera de la ventana con el nombre de la variable, ¿no? Var, por ejemplo, donde podemos representar ahí el dato almacenado. Una variable entonces es un espacio en memoria, ese espacio que yo accedo, nos permite guardar y consultar un dato durante tiempo de ejecución. O sea, el código va a acceder a ese dato tanto a ese espacio para guardar o para consultar un valor. Tiene un nombre, es de un tipo, que es lo que vamos a ver hoy, y es accesible desde un ámbito, desde algunas estructuras. Y lo que podemos hacer sobre una variable es la declaración, que es preparar ese espacio, inicializar, o sea, asignarle un primer valor a esa variable, y después la invocación es consultar el valor almacenado. Entonces vamos ahora a ver qué tipos de datos podemos guardar en las variables. Y algo importante es que las variables en processing no pueden cambiar su tipo, ¿no? Entonces, según el valor que vayamos a guardar y que pueda cambiar a lo largo del tiempo, vamos a establecer el tipo de datos de esa variable. Y el tipo de datos está determinado por el uso que vayamos a hacer de ese valor que queremos almacenar. Entonces, vamos a hacer un repaso general, un vistazo general de los diferentes tipos. Y después, bueno, resultará en el ejercicio del desarrollo de nuestros programas, decir de qué tipo necesito usar cada variable. Antes que nada vamos a ver el tema de la declaración de una variable dentro del código. O sea, cómo preparamos ese espacio en memoria para que desde mi código yo pueda acceder a ese lugar para escribir o para consultar un valor. Esta es la sintaxis de declaración. Se nombra el tipo de dato y se nombra, se le pone nombre a ese lugar, a esa variable, ¿no? Ya vimos formas de nombres posibles y los que no, ¿sí? Entonces, respetando esa forma, usamos ahí. En el setup, por lo general, hay otras formas, pero otras instancias también, pero ahí en el setup, por lo general, vamos a inicializar, o sea, le vamos a asignar el primer valor. Y esto es una asignación. Cuando tenemos un igual, se resuelve el lado derecho del igual y se le guarda el valor. Y después en este ejemplo sumamos el tema de una invocación, un ejemplo de invocación. Cuando yo consulto mediante el nombre, accedo a ese espacio que tengo en memoria, o sea, lo consulto, por ejemplo, para mostrarlo o para mostrarlo en la consola de processing, ¿no? En la ventanita negra de abajo. Bien, acá está explicado lo que les comentaba recién acerca de también por qué a veces se declara afuera, por qué por lo general se declara afuera y se consulta o se asigna en el setup y en el draw, porque de esta manera esa variable es global, ¿sí? Puedo acceder, al declararla afuera del setup y del draw, puedo acceder a esa variable que va a tener su nombre, puedo acceder tanto desde el setup como desde el draw. Después vamos a ver que hay variables que las podemos definir dentro de ciertas estructuras y van a estar, digamos, dentro de esas otras estructuras. Pero eso más adelante. Bien,
Después, en cuanto a la sintaxis, o sea, acuérdense, forma de escribir, tenemos alguna manera simplificada, ¿no? Si tenemos varias variables de un mismo tipo, podemos establecer, la sintaxis puede ser tipo de dato y variable 1, variable 2, separada con coma, ¿sí? Esas son tres variables del mismo tipo. Y a veces también podemos simplificar y unificar la declaración con una inicialización, o sea, tipo de datos para la declaración, y decimos variable, o sea, el nombre de la variable igual valor. Y ya preparamos ese espacio en memoria con un dato almacenado, un dato inicial. Algunos ejemplos con tipos de datos que vamos a ver más adelante es booleano, un nombre de variable igual valor, verdadero, por ejemplo, ¿no? Ya declaro un espacio en memoria que se llama encendido y le guardo verdadero. Otra variable de tipo entera que se llama contador y le asigno 0, y tengo otra del mismo tipo que se llama pantalla y le asigno 1. Y lo mismo con una variable de tipo flotante, float, posx igual 120, posy igual 150. Dos variables diferentes con cada una con su dato. Bien, ahora es que vamos a ir justamente a esto. A ver a qué se refiere este tipo de dato para lo que yo quiero guardar. ¿Sí? Tenemos, vamos a ver unas 5 tipos más o menos de datos. El tipo de dato boolean o booleano, que son las variables o el tipo de dato que me permite almacenar un estado de verdad. Se corresponde con verdadero o falso y es como casi el más elemental, y funciona así como binario. Sí, no. Tiene, no tiene. Vivo, muerto, encendido, apagado, digamos, ¿no? Es una cuestión bipolar que me permite verificar por un estado posible y descartar o el opuesto, digamos, ¿no? Se usa mucho en ese sentido, para interruptores y para resolver en esa manera lógica muy elemental, porque por ejemplo podemos saber si está vivo o muerto, pero no podemos saber cuánta vida tiene o cuántas vidas tiene, no podemos saber cuánto tiene, ¿sí? Solo nos podría servir para saber que tiene, ¿sí? Que si tiene o no, ¿tá? Y acá está la sintaxis puesta en este ejemplo. Boolean, el tipo de dato, interruptor, el nombre de la variable. En el setup le asignamos verdadero. Yo podría haber puesto interruptor igual true como escritura simplificada, pero acá lo separamos. Le damos un valor inicial en el setup. Nunca lo haríamos en el draw, acá, porque si no en cada fotograma yo estaría asignándole de vuelta true, 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 true. Entonces esa persistencia que yo quiero lograr a lo largo de la aplicación, que pueda cambiar, cuando arranca el fotograma le vuelvo a escribir true y estaría borrando los cambios que haya hecho, ¿no? Pero bueno, esto es lo más común, darle un valor inicial en el setup y después, por ejemplo, en el printline, acá es el momento de la invocación. Printline es la función que escribe en la consola abajo, ¿no? Si ustedes escriben este programa, lo copian, lo pegan en Processing, van a ver que está imprimiendo en la consola lo que tiene en memoria, ¿sí? Sería ese lugarcito en memoria que se llama interruptor. Ahí supónganse que dice interruptor. Ahí le pusimos true en el setup. Entonces cuando en cada fotograma yo estoy consultando, en este caso está obteniendo true, true, true. Y tenemos acá declarado un evento mouse preset. O sea, ¿qué pasa cuando se hace clic? Le asignamos false. Entonces borra lo que tiene acá y le escribe false. Como estado de verdad, ¿no? Falso. Entonces ahora el fotograma va a estar escribiendo false, false, false en la consola. Porque cambió el valor de la variable, ¿no? Bueno, ahí está la explicación de lo que comenté recién. Seguimos la guía. Variables, ahora de tipo de número. Hay dos variables de tipo numérica, las enteras, que es esta, y la otra que está más abajo, de tipo flotante, con decimales. Las variables de tipo entera son las que usamos más que todo para cantidades, para índices de posición, saber en qué orden están, ¿sí? Para llevar la cuenta de elementos que no puedo fraccionar. Pero si necesito más precisión voy a usar los otros, los flotantes. Pero los enteros se usan mucho para cuentas, para posiciones, cantidades numéricas, digamos,
de índices enteras. Entonces, acá está la sintaxis. Int como tipo de dato, índice, en este caso index como nombre de variable, ¿no? Y en el setup le asigno 0. Con las variables numéricas, por ejemplo, podemos llevar una cuenta, ¿no? Como les decía recién. Por ejemplo, acá declaro dos variables enteras, int index, int resultado, que como habíamos visto puedo de manera simplificada poner una separada con comas si son las dos del mismo tipo, ¿no? Ahora en el setup le asigno 0 a index y 0 a resultado. Las dos valen 0. ¿Qué hago en el fotograma? En cada fotograma, a resultado le guardo el doble de índice. Esto es como para ejemplificar una multiplicación. Tomo el valor de índice, lo multiplico por 2 y el resultado se lo guardo a la variable resultado. En este primer fotograma sería 0 por 2, le guardo a 0. Y después printline, que es la que imprime en consola, abajo, está haciendo una operación de mostrar la variable entre comillas acá. Esto es mostrar literal, index, espacio, el valor del índice, de la variable índice y el valor de resultado. Acá imprime también valor de resultado, literal, y el valor de la variable resultado. Y en este fotograma lo que hago también es aumentar índice, ¿sí? A lo que tiene le aumento 1. Eso va a hacer que en el siguiente fotograma ahora la cuenta sea 1 por 2. Y ya sabemos cómo sigue. Voy a aumentar 1, índice va a pasar a valer 2 y acá la cuenta en resultado va a ser 2 por 2, ¿sí? Esto es como un ejemplo de sintaxis del uso de la variable numérica con operaciones matemáticas. Lo vamos a ver en funcionamiento en un ejemplo más abajo, ¿no? Variables de tipo número con decimales, que son, como decíamos, las que nos permiten almacenar datos con más precisión, resultados de divisiones principalmente, o de operaciones matemáticas que no son enteras. Entonces, esta es la sintaxis. Float, que es el tipo de dato. Decimal, el nombre de la variable. A la variable decimal le guardamos un valor. Fíjense que no, intencionalmente no pusimos 0 solamente, sino 0.0. Eso, el valor numérico es el mismo, es lo mismo que 0, pero 0.0 lo que está cambiando es el tipo de dato. Hace más explícito, digamos, el hecho de que este valor es de tipo flotante, ¿sí? ¿Qué puede pasar con los valores, con las operaciones, a diferencia entre las enteras y las flotantes? Una operación, eh, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Declaro la variable resultado como flotante. La tengo ahí en memoria. Le guardo el resultado de 11 dividido 2. 11 y 2 son dos operandos de esta división que son de tipo entero. Entonces la operación de la división se hace como enteros. Y el resultado es entero. No, todos sabemos que 11 dividido 2 es 5,5. Pero como se hace como enteros, descarta la parte decimal y se queda con la parte entera. Cuando llega a esta línea, imprime printline 11 dividido 2 igual y escribe el valor de result. Pero fíjense que les va a escribir esto en la consola, 5.0, porque descartó esa parte decimal y guardó el resultado como flotante porque result es flotante. La manera más precisa de hacer esta división sería convertir algunos de estos dos elementos de la división, convertirlo en flotante para que la operación se haga como flotante, ¿no? Entonces, aunque sea dividido 2, lo hacemos 2.0 y la división, que es 5,5, se almacena y se da como resultado para asignarle a result, perdón, el valor 5,5. Y cuando volvemos a hacer printline con esta instrucción acá, ahí sí escribe 5.5. Bien. Eh, bueno, hay otra manera más de castear el tipo, o sea, forzar de qué manera se va a hacer la operación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Veamos ahora, vimos recién, ya vimos booleano, vimos ahora enteros y flotantes, que son dos valores de tipo numérico, y estas dos variables de tipo numérica nos permiten hacer operaciones, ¿no? O sea, nosotros cómo podemos operar los datos numéricos en la programación.
obviamente todas las operaciones matemáticas, principalmente la suma, la resta, multiplicación y división. Y vamos a ver una más. Y después otras funciones que nos permiten, por ejemplo, calcular la raíz cuadrada, el seno de un número, el valor exponencial, etcétera, ¿no? Pero las cuatro operaciones básicas las vamos a ver: la suma, resta, multiplicación y división. Y ahora les explico también algo relativo al módulo, que también podemos llegar a usar. Esta es la manera de realizar de la notación con respecto a una suma, ¿no? La variable, declaramos la variable contador. Ponemos contador igual a 0, es una asignación. Cuando encontramos una instrucción con un igual en el medio, resuelve la parte de la derecha del igual y se la guarda en la variable contador. Acá tenemos, por ejemplo, en contador, de este lado del igual, una suma que justamente toma el valor de contador, le agrega 1 y se lo guarda dentro de contador. El resultado de esta instrucción es que contador pasa a valer 1 más. Es un incremento, ¿sí? En memoria borraría lo que tiene y lo guarda con 1 más, que es esta suma que hicimos acá. Esta suma, este incremento es bastante común en la programación y van a encontrar y vamos a poder usar de una manera simplificada de decir, bueno, lo que tiene guardado contador, aumentale 1, lo hacemos de esta manera. Contador más más. Eso borra lo que tiene y, y lo guarda con 1 más. Si quisiéramos agregarle más de 1, podemos decir contador más igual el valor, en este caso 2. Si le quiero agregar de a 2, hago contador más igual 2. Y también podemos hacer, por ejemplo, siguiendo este concepto, decir, bueno, tengo una variable incremento que le guardo 5, en este caso, y a contador hago contador más igual 5, perdón, contador más igual incremento, entonces estoy incrementándole a contador el valor de esa variable incremento. Me va a permitir que ese incremento también sea dinámico. No solo el valor de contador, sino cuánto quiero que aumente contador, lo pueda ir cambiando en el transcurso de mi aplicación. Bueno, la resta es muy similar a la suma: contador, contador igual a contador menos 1. Eso se escribe de manera simplificada: contador menos menos, o menos igual 2 para restarle de a 2. El incremento, si quiero, por ejemplo, también con la variable incremento, pero fíjense acá que lo resolví de esta manera. Le voy a sumar a contador el valor de incremento, pero lo que voy a hacer es que incremento valga menos 5. Entonces a contador le estoy sumando menos 5. O sea, en definitiva le estoy restando 5. ¿Sí? Después, otros casos: la multiplicación, que es el signo asterisco en el código, es, por ejemplo, radio como una variable, le guardo 10. Y diámetro es igual a radio por 2. Tenemos después, por ejemplo, la multiplicación de algo que se duplique, tan por igual 2, ¿no? Siguiendo esta misma lógica del signo, el igual y el valor. En la división también tenemos posx es igual a width dividido 2, que es el ancho de la ventana. Width dividido 2 me devuelve ese valor y se lo guardo a posx. O esto también sería la manera de dividir el valor de posx, dividirlo en 2. O sea, que posx pase a valer la mitad de sí mismo. Si esta instrucción yo la vuelvo a ejecutar, cada vez vale la mitad de sí mismo. Y vemos un ejemplo cortito de módulo. El módulo, que es el resto de la división, se escribe con el signo por ciento. Lo voy a escribir acá. El módulo, que es el signo porcentaje, eh, nos devuelve el resto de la división entre dos operandos. Digamos, 11 módulo 3 no me devuelve 11 dividido 3, que sería algo así como 3, ¿no? 3 por 3, 9, y me quedan 2 que no llegan a dividirse para completar un valor más, ¿no? Es lo que está acá: 3 más 3 más 3, 9, y me quedan 2 para llegar hasta 11. Bueno, esos 2 que me quedaron sin poder entregar en la división
es lo que devuelve el módulo. O sea, 11 módulo 3 devuelve 2. Otro ejemplo, 8 módulo 4 devuelve 0. ¿Por qué? Porque 8 es múltiplo de 4. Entonces la división devuelve 2 la división, pero el resto, o sea, pudo dividir todos esos 8 en 4 y me devolvió 0. Y después, por ejemplo, variable módulo 2 devuelve 0 o devuelve 1 según si la variable es divisible en 2 o no. O sea, si es par o no. Si la variable es par, me devuelve 0. Y si la variable es impar, me va a devolver 1. Me va a devolver 0 y 1, 0 y 1 respectivamente según la variable que vaya cambiando su valor numérico. Me va a ir devolviendo siempre el resto de esa división. Y acá hay un ejemplo que yo lo voy a mencionar, después lo vamos a ver mejor en algún ejemplo más aplicado. Pero por ejemplo puedo usar el módulo para limitar el crecimiento de una escala a un tope. Por ejemplo, una variable contador que aumenta de a 1 y la escala es esa variable que va aumentando limitada a ese límite 255. Cuando alcanza 255, el resultado de esta operación vuelve a 0. Y también podemos manejarlo con una variable. Por ejemplo, tope igual 255, escala más, o sea, acá la escala aumenta de a 1 y después en otra instrucción puedo decir escala módulo igual tope. Es una operación que me permite que a medida que escala vaya creciendo, cuando alcanza el tope, vuelve a 0. ¿Sí? Obviamente esto es mucho mejor, más simple verlo en un ejemplo en funcionamiento. Pero ahí vimos operaciones con numéricos y habíamos visto enteros y flotantes. Y ahora nos vamos a otro conjunto de tipos de datos que son los de texto. Y tenemos dos grandes ejemplos de esto que son el char y el string. Char es el carácter y string es la cadena de caracteres. Un carácter solo se declara así: char, letra, o sea, en este caso el nombre de la variable es letra, le asigno una letra, o sea, un valor, se lo puedo asignar de esta manera, y si es un carácter, usamos la comilla simple, como en este caso. No como usaríamos en string, que es la comilla doble, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, yo puedo declarar una variable de tipo letra, en el setup le asigno el carácter A, mayúscula, y después imprimo la letra en el fotograma. Y por ejemplo acá yo uso el evento mouse_preset como keyPreset y detecto que si se dispara el evento keyPreset, guardo en la variable letra el valor de key. Key es una propiedad de entorno, como habíamos visto, que tiene almacenada el valor del carácter de la última tecla que se presionó. Entonces, este fotograma que está imprimiendo en la consola de processing, está imprimiendo una letra. Cuando se presione una letra, ese valor de letra va a cambiar, ¿sí? Cuando se presione una tecla, le va a asignar un nuevo valor, entonces en el draw va a mostrar un valor diferente. Eso en cuanto a carácter, un carácter solo, por ejemplo una A, una N, el hashtag, otros símbolos, ¿no? La mayoría tienen su representación de un glifo, un símbolo. Hay otros caracteres que no tienen una representación y se van a dibujar así como un carácter medio raro, pero es un valor de un carácter. El tipo de cadena de texto es un tipo de dato que, fíjense, a diferencia de los anteriores, empieza con S mayúscula. Todos los demás tenían minúscula en su nombre, digamos, ¿no? El tipo de carácter, el tipo de dato es char, int, float, todos en minúscula, incluso boolean. Bueno, string es un tipo de dato un poquito más complejo porque es un conjunto de elementos. No es un valor numérico, no es un dato de por sí, sino que es un conjunto de elementos. ¿Y qué conjunto? Bueno, es un conjunto de caracteres, de char, donde además de ser un conjunto está determinado el orden de esos elementos, ¿no? Entonces, eso lo hace un poquito más complejo. Para nosotros, en esta instancia no nos viene tanto al caso, pero está bueno ir entendiendo de que este tipo de datos es un conjunto de elementos. Ya más adelante vamos a hacer nuestros propios conjuntos de datos para otras cosas. En este caso lo usamos para guardar una letra o varias letras, o una frase, o un párrafo, etcétera, ¿no? Ahora,
¿Cómo se declara esto? String, que es el tipo de dato, ojo, nótese la mayúscula, y el nombre de la variable, texto. Acá en el setup le asignamos a texto una cadena de textos. ¿Se acuerdan? Resolvemos este lado del igual. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo resolvemos este lado del igual? Lo expresamos entre comillas dobles, o sea, es literal. No busca una variable que se llame olas, ¿sí? Cuando encuentra comillas dice, ah, esto es literal, y eso se guarda en ese espacio en memoria que se llama texto. Y después, por ejemplo, acá lo podemos invocar para que lo muestre en la consola. Println texto. Bien, ahí está explicado lo de recién. Y lo que sí me gustaría mencionar ahora es, porque si bien las operaciones con cadenas no son obviamente las matemáticas, no podemos restar o multiplicar, lo que sí podemos hacer es realizar un sinfín de funciones operando la cadena como quitándole una parte, contando cuántas veces aparece un fragmento, desordenando la cadena, dándole vueltas, digamos, contar cuántos caracteres tiene, etcétera. Pero la operación más simple que vamos a usar es la concatenación, que tengo destacada acá, que se realiza con el signo más. ¿Sí? La concatenación es agregar una cadena, agregarle otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo tres variables de tipo string, que ya habíamos visto que con la forma simplificada lo podría haber puesto así. Si las tres son del mismo tipo, pongo tipo de datos y las tres variables que corresponden al mismo tipo, o vamos a dejar, como estaba acá, tres líneas diferentes. Es lo mismo. Una es una escritura un poquito más simplificada, nada más. Ahora, en el setup le asigno a la variable nombre David, a la variable apellido Bedoyan. Nombre completo, que es otra variable, y acá es donde voy a hacer la concatenación, por ejemplo. Tomo el valor de nombre, le concateno, o sea, le agrego un espacio y le concateno el valor de apellido. El resultado se va a ver cuando yo haga printline. Voy a hacer, y de hecho acá tengo otra concatenación más. Tengo literal, nombre completo, dos puntos de espacio y el valor de nombre completo. Ahí debería mostrar la suma de David más el espacio más apellido. Bedoyan. Bien, otro ejemplo de escritura simplificada con cadenas es la posibilidad de agregar un pedacito de cadena al final. Tengo una variable que se llama texto de tipo string. Le guardo hola y después le agrego al final una, eh, una coma. O sea, texto más igual, le agrega una coma al final de lo que ya tenga. Y después con texto más igual, le agrego al final de lo que ya tiene un espacio colega, signo de admiración. Cuando haga printline, debería escribir hola, coma, espacio, colega. ¿Sí? Todas las operaciones que fui haciendo de agregarle algo a lo que ya tenía. Y sumamos a este conjunto de tipos de variables o tipos de datos, algo por ahí que un poquito más específico de processing, la variable de tipo color, el tipo de dato color. Ya vimos que es importante el manejo del color y modelado del color, y para almacenar un color que yo pueda modificarlo a lo largo del transcurso de la aplicación, tengo varias estrategias. Puedo, por ejemplo, tomar tres variables enteras para guardar un valor de rojo, un valor de verde y un valor de azul, respectivamente, como las tres dimensiones del color RGB. O puedo utilizar una variable de tipo color y al almacenar en esa variable un valor de color que lo armo con la función color. ¿Sí? Acá tenemos tipo de dato color y función color, que me permite armar un color como, de la misma manera que lo usaría con fill, ¿no? Incluso en la cantidad de parámetros. Un parámetro, dos, tres o cuatro parámetros. Y después, en el fotograma, accedo a esa variable, en este caso C, para pasársela a la función background. Entonces borraría con lo que está almacenado en memoria como ese color. Bien, vamos a ver ahora estas variables en
acción, ¿sí? Acá tengo un ejemplo incluido en esta guía con este código fuente y vamos a hacer otro ejemplo de animación en Processing que va a estar también adjunto entre los archivos adjuntos de esta guía. Acá lo que hicimos, escribí este programa que lo que hace es con una variable representar un círculo en la ventana. Les explico el resultado de esto. Acá se ve una captura de lo que va a pasar. Lo que va a hacer es dibujar en pantalla, o sea, dentro de mi ventana, un círculo que cada fotograma va a ser un poquito más grande, ¿sí? Y la animación resultante va a ser esa ampliación. ¿Qué necesitamos para eso? Una variable que me vaya dando un nuevo tamaño en cada fotograma. Para eso, en este caso, utilizamos esta variable tam. Si seguimos acá en nuestra prueba de escritorio de esto, vamos a ver, tenemos un espacio en memoria que se llama tam y lo guardo 0. En el setup definimos el tamaño este de la ventana de 400 por 400 y en el draw acá empezamos con esto, ¿no? Se borra el fotograma para no ver el rastro de lo anterior. Y en el fotograma también lo que hago es esta instrucción de incremento. Ya habíamos visto que podíamos escribir tam más igual 2, ¿no? Como abreviado esto. Pero acá estamos, a lo que tiene tam le suma 2. O sea, borro lo que tiene y guardo 2. Y cuando llega acá, bueno, algunos parámetros de color del dibujo que estoy por hacer y la instrucción de dibujo que está acá. Elipse en, ¿qué coordenadas? El centro de la ventana, o sea, width dividido 2, height dividido 2, de tamaño tam por tam. Ahora tam vale 2 y hace un circulito de 2 de ancho por 2 de alto, bastante pequeñito. Tengo acá escrito el mouse preset, que será el caso en el que yo haga clic, ¿no? Pero como todavía no hago clic, se vuelve a ejecutar el draw y se va a estar ejecutando continuamente el draw. ¿Y qué voy a tener? Borrar el fotograma, incrementar en 2 la variable tam, o sea, de 2 pasa a valer 4. Y cuando vengo acá, en propiedades de dibujo, y cuando vengo acá a la parte de dibujar la elipse, ahora se dibuja de tamaño 4,4. Nuevo fotograma draw, se borra la variable tam, que varía 4, pasa a valer 6. Esta instrucción de incremento, propiedades de dibujo, y dibujo un círculo de 6 por 6. Esto es lo que está pasando en cada fotograma, ¿no? O sea, en el transcurso del tiempo esto va a ir valiendo, la variable tam va a ir valiendo de 6 va a pasar a valer 8, de 8 a 10, de 10 a 12, y eso va a ser el resultado consecutivamente en cada fotograma que se dibuje un círculo cada vez más grande. En algún momento yo voy a disparar el evento mousePreset y lo que va a hacer el evento mousePreset, ¿qué hace? Asigna 0, no hace ni una resta ni una suma, le da un nuevo valor que es 0. Entonces borra lo que tiene y borra y él escribe 0 de nuevo a tam. Y de ahí en adelante se va a seguir ejecutando el evento draw, que ya lo que vimos es que hace lo mismo, ¿no? Ya lo que tiene le suma 2, ¿no? 2, 4, 6, etc. Veamos este ejemplo en funcionamiento. A ver, creo que es este. Bien, acá está el ejemplo de la guía en funcionamiento y ahí está el resultado visual o animado de este círculo que progresivamente se ve más grande. Cuando yo hago clic, este círculo vuelve a tener este tamaño inicial. Bien, acá aplicaría un buen ejemplo del módulo para mostrarles. Después del incremento yo podría hacer tam módulo igual 120 y como les había explicado, lo que hace es que el crecimiento de tam cuando alcance 120 vuelve a 0. O cuando se pase de 120, eso que se pasa lo toma como nuevo valor, ¿sí? Y genera este movimiento. Si le paso width como tamaño máximo, cuando tam alcance el valor de width, vuelve a 0.
Bien. Y vamos a hacer ahora un poquito el proceso de analizar un requerimiento para ver cómo lo puedo llevar a un programa nuevo de processing. ¿Cómo hago? Voy a sacar este ejemplo de un funcionamiento y voy a plantear acá, a modo de dibujito también, un, un requerimiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, quiero en mi ventana de processing mostrar un texto. Voy a mostrar mi nombre, David. Lo voy a mostrar en una coordenada que, acuérdense que la instrucción text usa como punto de anclaje el origen del renglón, digamos, ¿no? O sea, yo le paso esta coordenada y el texto se muestra así como si estuviera apoyado en ese renglón. Bueno, vamos a resolver primero gráficamente esa función para luego lograr, por ejemplo, que esta palabra se mueva en el espacio. Primero resolvamos las instrucciones que resuelven ese dibujo. Vamos con void setup, void draw, definimos el tamaño de la ventana y en cada fotograma dibujemos text David en 120,100, por ejemplo, ¿no? Ahora voy a poner acá, voy a agregar la instrucción text size 24 o 40 para que el texto se muestre más grande en la ventana y pueda ver el resultado, podemos ver el texto un poquito mejor. ¿Sí? Ahí está la palabra mostrándose en la ventana. Ahora, ¿qué propiedad tiene que cambiar, por ejemplo, para que este texto se mueva hacia la izquierda? De estas tres variables o tres parámetros de la instrucción, esta corresponde a la posición en X y esta a la posición en Y. Entonces lo que yo tengo que lograr es que este valor vaya cambiando a lo largo del tiempo. Si ese valor va a ir cambiando a lo largo del tiempo, lo que necesito entonces es tener un lugar en memoria que me permita almacenar ese dato y poder cambiarlo. Vamos a ponerle por nombre X, que podría ser cualquier otro nombre, PosX, Juan, Jorge, etcétera, pero vamos a poner un nombre que está asociado bastante directo a su valor. El tipo de dato, vamos con la sintaxis. Declaración, tipo de datos, nombre de valor, de variable, podría ser otro tipo de dato entero, por ejemplo, pero vamos a usar float para simplificar acá el cálculo que hacemos de la variable, ¿no? Y le damos el valor inicial, en la declaración le damos su valor inicial de 120, como teníamos acá. Entonces ahora, en el evento draw, yo puedo acceder a memoria a consultar cuánto vale X para mostrar la variable, esa frase en esa coordenada. El resultado dinámicamente es igual, solo que ahora en cada fotograma estoy accediendo a ese espacio en memoria que tiene almacenado 120 para tomar la coordenada en X de este valor. ¿Qué voy a hacer además en cada fotograma? Que yo les recomiendo hacerlo antes de dibujar. O sea, el mismo fotograma va a tener la variación de X. ¿Sí? Si yo quiero que este objeto se mueva hacia la izquierda, lo que tengo que ir haciendo es que X vaya restando su valor. Si le resto 1, lo puedo escribir así. X menos menos. Entonces, en cada fotograma yo lo que voy a hacer es, lo que estaría logrando es que X de 120 pase a valer 119. Luego 118. Luego 117. Y así, ¿no? Esa variación va a hacer que este objeto se vaya dibujando un píxel a la izquierda en cada fotograma. Si lo vemos en funcionamiento, vamos a notar esto directamente. ¿Sí? ¿Qué estoy notando acá? Que estoy viendo la acumulación representada en este rastro. ¿Sí? Si le agregamos rápidamente un background, vamos a eliminar ese rastro, vamos a ponerle un fondo rojo y vemos ahí
el resultado del desplazamiento. Bien, de acá se disparan un montón de variantes en relación a este ejemplo y es donde por ahí ustedes pueden lograr aplicarlo a modo de desafío, ¿no? Por ejemplo, agregar un evento void mouse preset para asignarle un nuevo valor a x, por ejemplo, x igual 120 de nuevo. Entonces yo estaría reubicando la posición de este dibujo en 120. O podría también asignarle width, que es el valor del ancho. Entonces la posición estaría asumiendo este valor de la derecha. Y ahí estoy logrando el efecto de marquesina. Bien, desafíos que surgen de acá. Tomar otras variables para manejar otras dimensiones de mi espacio y mi función de texto. Por ejemplo, otra variable para modelar la dimensión en i, o incluso asumir esto como una variable, podría ser mensaje, donde yo tendría que declarar una variable de tipo string, mensaje, vamos a poner hola, ya que pusimos hoy, vamos a ponerle hola colega. Entonces ahí estoy mostrando con la función text el valor de una variable. Entonces yo también tendría otras operaciones que puedo hacer sobre la cadena de texto que tengan que ver con las cadenas de texto. Por ejemplo, a mensaje concatenarle al final, en este caso, un signo de admiración. ¿Cuál es el resultado de esto? Cada vez que hago clic, le agrego al final un signo de admiración. Otras variaciones es que el incremento o el decremento de las variables, de las dimensiones que estoy manejando, no sean de a1, menos, menos, sino que reste de a2, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se movería al doble de velocidad. ¿Sí? Y ahí si aprieto varias veces, cada vez que cada una de esas le estuve sumando un signo de admiración. Bueno, va a quedar planteado el desafío en el foro y espero que encuentren la manera de ejercitar en base a eso y lo que puedan postear como ejemplo, buenísimo. Seguimos en contacto.